Bueno, pues bienvenidos a un nuevo curso que empezamos de la Escuela de Agentes de Pastoral. Este curso vamos a trabajar el Concilio Vaticano II. ¿Por qué vamos a trabajarlo? Pues bien, vamos a trabajarlo por varias razones. Entre otras, porque el Papa Francisco nos ha invitado a ello. A lo largo de las sesiones que quedan, vamos a ir viendo poco a poco el Concilio Vaticano II, especialmente en sus 4 constituciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Esta tarde vamos a hacer una introducción, recordar qué es el concilio, por qué se hizo, qué impacto tuvo en la Iglesia, en la cultura, en la sociedad, en la historia. Vamos a recordar un poco. Y nos preguntamos, o nos podemos preguntar en primer lugar, ¿por qué hemos elegido este tema? Pues decía, mirad, estamos celebrando o acabamos de celebrar el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano. Se hizo el 11 de octubre de 2022 y en la homilía de esa celebración el Papa Francisco nos invitó a redescubrir el concilio. ¿Para qué? Para poder volver a poner a Jesucristo en el centro de la vida y así ir preparándonos al jubileo que tendrá lugar en el 2025. Pues bien, nos dice, ¿por qué en esa homilía que el Papa Francisco nos invita, nos habla del Concilio Vaticano, nos dice palabras como estas? Vamos a descubrir el concilio para poder volver a dar primacía a Dios y a lo esencial, volver a lo esencial, a una iglesia, fijaos qué palabras, que está loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama, por una iglesia rica en Jesús, por una iglesia libre y por una iglesia liberadora. Y nos va a decir, hermanos, hermanas, vamos a volver a las fuentes del amor, a la primera fuente, como Pedro tuvo que volver también a la primera fuente del amor. Hermanos, hermanas, nos dice, vamos a descubrir, a redescubrir el concilio como él mismo redescubrió, y fijaros qué impresionante, el río vivo de la tradición sin estancarse en las tradiciones. Quedaos con esas palabras, la tradición sin estancarse en las palabras, para no quedarnos en el monte, sino bajar al valle y ser canal de misericordia para todos, para que la iglesia no se quede arriba, baje al valle y sea canal de misericordia para todos. Volvamos al concilio para salir de nosotros mismos y superar la tentación de la autorreferencialidad. Si os dais cuenta, estas palabras nos están recordando todo lo que el Papa Francisco nos ha dicho desde que empezó su pontificado. Tradición sin estancarse, es decir, sin estancarse en las tradiciones. ¿Necesitas algo, María? ¿No suena eso a aquello que nos dice el Papa Francisco? No tenemos por qué hacer las cosas porque siempre se ha hecho así, que no nos quedemos estancados en las tradiciones. Bajar al valle, ¿no os suena a las palabras que dice el Papa Francisco con tenemos que salir, estar en ese dinamismo de iglesia en salida, no quedarnos en la autorreferencialidad, no hace referencia precisamente a una iglesia en salida? Pues por todo eso estamos invitados de nuevo a retomar, a redescubrir el Concilio Vaticano II. Y vamos a ver, para que sepamos de qué estamos hablando. En primer lugar, la primera pregunta que yo me hice cuando trabajé este tema era ¿qué es un concilio? Porque si estamos hablando de concilio, pues un concilio no es otra cosa que una junta, una asamblea, un congreso de los obispos o de otros eclesiásticos de la Iglesia Católica o de alguna parte de ella que van a deliberar, a debatir, a trabajar, a decidir
sobre materias de dogmas o de disciplinas de la Iglesia, es decir, una asamblea, una reunión, un congreso. Y nos vamos a encontrar, y de hecho existen varios tipos de congresos, de concilios. Pueden ser los ecuménicos, que son también los llamados universales. ¿Quién está convocado a un concilio universal? Todos los obispos de todas las provincias del ecúmene, del mundo. Puede ser un concilio provincial, estarían convocados a nivel de provincias, o también puede haber una asamblea de ese tipo diocesana. Mirad, me parecía interesante empezar a ver, para conocer cómo se gestó o cómo dio a luz, casi mejor, cómo dio a luz esto del concilio, situarlo un poco en el marco histórico, tanto de la historia universal como de la historia de la Iglesia. Mirad, hasta el comienzo, hasta el siglo XX, la Iglesia había vivido muy cómodamente en los regímenes y tenía una situación histórica muy acomodada. Había cambiado muy poco durante muchos siglos, había permanecido de una manera determinada durante mucho tiempo. Ahí estaba instalada y acomodada. Pues bien, ¿qué pasó? Que se llegó a pensar, los de la época llegaban a pensar que pues será esto lo que quiere Dios de la Iglesia. Como no hay grandes cambios, pues será esto lo que tiene que ser. Parecía que había realidades que estaban consideradas como que no iban a pasar nunca, imperecederas. Bueno, pero la historia verdaderamente tiene dinamismos y se van moviendo, aunque sean etapas muy largas. Y en ese dinamismo empieza a surgir movimientos como el modernismo. Mirad, termina el siglo XVIII, tenemos todo lo de la Revolución Francesa, que va a nivel histórico, va a generar grandes cambios, todo el tema de la revolución industrial, que va a hacer una dinámica muy grande a nivel histórico también en la tecnología, va a hacer que a partir de ahí hayan grandes avances, y nos vamos a ir metiendo en una época que se llamó el modernismo. Por esa época, si recordáis o os suena todo el tema de la Belle Époque, del modernismo, todo eso, empezaron a derrocarse los regímenes históricos antiguos y empezaron a surgir unos nuevos. Empezaron a caer también imperios y empezaron las democracias. En fin, hay un movimiento histórico. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Pues que va amaneciendo el siglo XX y viene cargado de unos augurios tremendos, de muchísimo optimismo, tanto por las élites, por parte de las élites sociales como culturales. Avanza mucho el tema de la ciencia, de la razón, del pensamiento, y hay un boom, hay una explosión de optimismo. Pues en los países más avanzados parece que el siglo XX nos va a generar un progreso, una era de progreso ilimitado. Por un lado, en el camino de la ciencia avanza muchísimo y se considera que la ciencia tiene toda la verdad. Y va desplazando, claro, en la medida que eso se va afianzando en el pueblo, en la humanidad, se va desplazando lo religioso. La ciencia parece que va a dar respuestas a todo lo que la humanidad necesita y empiezan a aparecer, como decía antes, a crecer, a desarrollarse el pensamiento a nivel de derecho, por ejemplo, y parece que el derecho va a luchar contra la injusticia. Parece que los grandes avances de la economía va a combatir a la miseria. Parece que todo lo tecnológico va a superar lo natural. Parece que la medicina nos va a asegurar la salud, incluso la formación, la educación, va a hacer que la sociedad vaya resolviendo sus problemas.
¿A qué da lugar todo esto? Todo esto da lugar a que pongamos el centro en la razón y en la ciencia y lo religioso se va quedando atrás. La sociedad se va descristianizando, incluso se va secularizando, que como la conocemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí empieza a haber un caldo de cultivo muy importante porque no todo va a ser así. Llega un momento en el que todo eso deriva en una gran crisis y donde se habían puesto todas las esperanzas, pues ahora esa crisis hace que caiga del todo. Y aquellas democracias que fueron a suprimir el imperialismo y todo eso, como eran muy frágiles, caen. Y empiezan a surgir ideas totalitaristas, que todos las conocemos. Así es como amaneció y como avanzó el siglo XX. Por un lado, esas ideas totalitaristas, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Qué es lo que van a vender? Van a vender que pueden resolver todos los problemas sociales. Y entonces aparece Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, en Rusia también, y al final lo que están vendiendo es que siguiendo a un líder determinado vamos a encontrar toda la solución. Pues eso son todos los cambios que se están produciendo a nivel histórico en la humanidad. Y además todo eso se mueve entre guerras. Si recordáis, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial con su posguerra, la Segunda Guerra Mundial con su posguerra, pues todo eso crea una situación en Europa determinada. Y llega un momento que los católicos, y aquí entra la historia de la Iglesia, se da cuenta, empiezan a darse cuenta que aquí hay un cambio, que aquí tiene que producirse un cambio, que lo que valía antes ya no vale ahora, que la sociedad que teníamos antes ya no vale ahora y que se tienen que producir cambios hacia adentro y cambios hacia afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa algo importantísimo y es que, como siempre, interviene el Espíritu Santo. Y ante todos esos acontecimientos y ante toda esa situación de la Iglesia, en esos momentos estamos entrando ya a final, vamos a empezar los 60, a finales de los 50, pues en el 58 muere el Papa Pío XII. Y fuera de lo esperado, eligen como Papa al cardenal Roncalli, que cogerá el nombre de Juan XXIII, un Papa de presencia humilde, el Papa bueno, el Papa bondadoso. Todo el mundo pensaba que iba a ser el Papa de la transición, que iba a pasar sin pena ni gloria. Y yo quiero pararme aquí. Quiero pararme aquí porque hay que ver lo que hace el Espíritu Santo. Y tenemos que hacer una lectura de esto. El Papa bueno, el Papa que todos consideraban el Papa de la transición, dio paso a uno de los mayores hitos de la historia de la Iglesia, que va a ser el Concilio Vaticano, que a lo largo de este tiempo lo vamos a ir desarrollando. ¿Y por qué quiero pararme en esto? Porque cuando trabajaba este tema me hizo pararme y darme cuenta que que los planes de Dios no son los planes de los hombres y que siempre nos sorprende y que nos puede sorprender a ti y a mí con lo que Él nos esté pidiendo a cada uno de nosotros. Porque ¿por qué no se va a fijar en los sencillos? ¿Por qué no se va a fijar? Porque el Señor tiene un plan para ti y para mí en la historia de la salvación, como lo tuvo para el Papa, para Juan XXIII, desde la sencillez, pues también para nosotros. Y esto es lo que tenemos que aprender, porque mirar, todo lo que yo cuente a partir de ahora es historia. Es historia. Todo lo que yo cuente a partir de ahora lo podemos encontrar en cualquier libro, en cualquier documento. Pero la lectura que tenemos que hacer tú y yo hoy desde la fe
es la grandeza de los planes del Señor para cada uno de nosotros. Esta vez fue con Juan 23 y el Espíritu Santo siempre sabe por qué camino tiene que llevarnos a cada uno de nosotros para seguir trabajando por el reino, para seguir trabajando en la historia de la salvación, a nosotros desde nuestra sencillez, como a Juan 23 desde su sencillez, que todo el mundo lo consideraba el Papa bonachón, el Papa bueno. Bueno, pues lo que os decía. Además, fue un Papa que casi todo el mundo estaba con él. Porque su bondad, su presencia, su humildad hizo que llegara a casi todos. Pues bien, ese es el marco histórico de la Iglesia. ¿Cómo estaba la Iglesia en ese momento? La Iglesia, los católicos estaban pidiendo renovación hacia adentro y hacia afuera. Y fijaos, por lo que decía del Espíritu Santo, en el Pío XII murió en octubre del 58 y nombran a Juan 23. Pues a los 3 meses de su pontificado anuncia por sorpresa el Concilio Vaticano II. Y es muy curioso porque cuentan los libros que fue en San Pablo Extramuros y estando en la homilía o estando allí anunció que convocaba el Concilio Vaticano II. Y dicen los historiadores, se hizo el silencio absoluto. La respuesta fue el silencio. Ni siquiera hubo aplausos. A mí me impactó eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se estaba pensando hacía tiempo la necesidad de un concilio. Lo había pensado Pío XII, lo habían pensado, pero nadie se atrevía a abordar una cosa de ese calibre. Y el Papa bueno, el Papa sencillo, el Papa humilde, convoca por sorpresa el Concilio Vaticano II. Y además, en ese momento, él llega a decir estas palabras: a la hora de anunciar el concilio, hemos escuchado al Espíritu. Es que me parece esa apertura a Dios, esa apertura al concilio, esa apertura al Espíritu Santo, es que no puede haber mayor humildad que esa, ponerse en manos del Señor, ponerse en manos del Espíritu Santo. Pues bien, no solamente anunció eso, sino que anunció 3 postulados importantes para 3 actividades, 3 decisiones importantes: el Concilio Ecuménico Vaticano II, un sínodo diocesano en Roma y la reforma del Código del Derecho Canónico. Yo no entiendo demasiado, pero me parece que son cosas de injundia, así como el que no quiere la cosa. ¿Qué impacto tuvo el concilio? Pues el concilio va a ser, sin duda alguna, el gran acontecimiento de la era moderna de la Iglesia. Hasta tal extremo que marcó un hito tan grande que hasta podemos hablar de situaciones o actividades preconciliares y posconciliares. Preconciliares, por eso podemos decir sin ningún problema que fue el gran acontecimiento de la fe, el gran acontecimiento de la Iglesia, de la era moderna de la Iglesia. Bien, pues ¿para qué se convocó? ¿Qué se pretendía? Se pretendía que fuese una puesta al día de la Iglesia. Hemos dicho todo el cambio social, político, cultural. El mundo iba avanzando, pues la Iglesia tenía que avanzar. Y con esto se busca la puesta al día de la Iglesia, renovándose en sí misma. Y nos dirán en el fondo y en la forma, por dentro y por fuera, en todas sus actividades. ¿Cuáles eran los objetivos? Esos eran los objetivos. Por un lado,
promover el desarrollo de la fe católica que se había quedado adormecida o que se había quedado por ahí, lograr una renovación moral de la vida cristiana y adaptar toda la disciplina eclesiástica a los nuevos tiempos, a lo que estaba pasando. Eso se le dio un nombre, el ayornamiento, que no es otra cosa, saldrá muchas veces, lo oiréis muchas veces en los libros, no es otra cosa que la actualización de la Iglesia al mundo actual. Es importante que veamos que el objetivo principal será ese, actualizar la Iglesia, acercarla al mundo, porque este concilio no busca definir como otros concilios, definir nuevas verdades ni condenar errores, no. Este concilio lo que quiere es renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos. Ese es su objetivo último, su fin último. Hay otros concilios a lo largo de la historia, hemos tenido hasta 21 concilios ecuménicos. Ya sabéis que los concilios se nombran, se les da el nombre de la sede, del sitio donde se realiza. El concilio de Nicea, de él en el 300 y pico, en él salió lo del credo, el concilio de Trento, por ejemplo, que buscaba condenar los errores que había tenido el luteranismo. El Vaticano II, sin embargo, fue porque o bien condenar o bien renovar algunas verdades o algunos dogmas. En el Concilio Vaticano primero fue la infalibilidad del Papa, fue una de las cosas que salieron de allí. Bien, pues decía, los objetivos, eso, actualizar la Iglesia para acercarla al mundo actual. Y de allí salieron muchos documentos. En total, 16 documentos. Acordaros que decía al principio, el objetivo de esta charla o de esta sesión es que conozcamos un poco el esquema, el porqué y el qué del Concilio Vaticano. ¿Qué salió de allí? De allí salieron 16 documentos. ¿Todos los documentos son iguales? Todos los documentos formarán parte del magisterio de la Iglesia, todos los documentos, pero tienen como tres categorías. Están las constituciones, están las declaraciones y están los decretos. Vamos a conocer qué es cada una de esas cosas. Las constituciones. Nosotros vamos a ver aquí, a lo largo de la Escuela de Agentes de Pastoral, las 4 constituciones que salieron del Concilio Vaticano II. Las constituciones son los documentos principales. Es como si fuese la constitución de los países. La constitución de un país es la ley principal, ¿no? De las que luego salen todos los demás, salen todos los decretos, salen. Bien, pues las constituciones son los documentos principales. Ellas recogen las grandes proposiciones doctrinales y también, en este caso, los grandes principios de reforma y de renovación que se hicieron, así como las opciones pastorales. Todo está enmarcado en las constituciones. En este caso, fueron 4. Unas referidas a la divina revelación, otras referidas a la Iglesia, a su esencia, otras referidas a la Sagrada Liturgia y otras referidas a la Iglesia en el mundo actual, el papel que tiene la Iglesia en el mundo actual. Esas son las 4 constituciones. Por otro lado, otro de los documentos serán las declaraciones. ¿Estas qué son? Son unas manifestaciones solemnes que el concilio hace ante la Iglesia y ante el mundo sobre cuestiones muy importantes, como puede ser su misión en el mundo, cómo relacionarse con las religiones no cristianas y cómo relacionarse con la sociedad, con los estados. Todo esto lo describe o se describen a través de las declaraciones. En este caso hubo 3. Una está referida a la educación cristiana, otra está referida a la relación de la Iglesia por las religiones no cristianas y otras está referida a la libertad religiosa. Bien. Y el tercer tipo de documentos serán los decretos.
Los decretos van a desarrollar, bueno, mejor, no solo van a desarrollar las constituciones, sino que en sí mismos ya tienen ellos, contienen elementos de doctrina. En los decretos hay elementos doctrinales que hacen que esas constituciones se prolonguen, se amplíen y van determinando pues, las perspectivas más amplias que no se ha podido trabajar a través de la Constitución, pues se va desarrollando. Pero sí que tenemos que recordar que ellos mismos contienen elementos doctrinales. Y fueron 9. En ellos se habla de la actividad misionera de la Iglesia, de cómo tiene que ser el ministerio y la vida de los presbíteros. Ahí tenemos el decreto que habla sobre el apostolado de los laicos, la formación sacerdotal, cómo tiene que ir la renovación de la vida religiosa, el ministerio pastoral de los obispos. De hecho, se trabajó el tema del colegio episcopal, de los colegios episcopales, el ecumenismo, de las iglesias orientales católicas y de los medios de comunicación y cómo la Iglesia puede relacionarse y cómo puede usar los medios de comunicación como otro elemento de la sociedad y del mundo. Pues bien, todo esto no se hizo de un golpe. Todo esto no se hizo de un golpe. Siguió unos pasos. Voy a intentar aligerar lo más posible esos pasos, pero para que veáis cómo siguió un proceso. Mirad, en primer lugar, espero no cometer ningún error histórico, pero en primer lugar, cuando el Papa convocó el Concilio Vaticano II, él tampoco tenía muy claro cómo iba a terminar aquello, en qué iba a derivar y cómo iba a seguir. Él dijo, ha sido una cosa del espíritu, pues sigamos al espíritu. Entonces no se tenía claro los temas a trabajar. ¿Qué pasó? Pues que en una primera fase, se le llamó la fase de preparación, ya veis ahí que fueron sobre 2 años, y se le pidió, se mandó una carta a todas las órdenes religiosas, a los obispos, para que mandaran sugerencias, para ver qué temas se podían trabajar. Es el momento de las sugerencias. Y, claro, yo al trabajar este tema, pues no puedo dejar de poner aquellas cosas que me llegan al corazón y que quiero compartir con vosotros. Pues a mí me llega al corazón que en esta fase el Papa Juan XXIII asistió a Asís y a Loreto para poner en manos del Santo y de la Virgen el Concilio Vaticano II. Es que fijaos que todo responde a ese dejarse hacer por el Señor, a dejar que el Espíritu vaya soplando y vaya marcando el camino. Y el Papa Juan XXIII lo encomienda al Santo de Asís y a la Virgen y lo pone en manos de la Madre. Y además fue muy significativo porque creo recordar que era la primera vez que un Papa salía de los límites de Roma. Hasta ese momento no había pasado eso. Y luego otra cosa muy importante es que en este concilio se invitaron a observadores de otras religiones cristianas, como a los protestantes, como a los anglicanos. ¿Os dais cuenta cómo ya se van viendo las perspectivas de una apertura de la Iglesia? Bien, pues una vez terminada la fase de la preparación, comienza otra fase, la inauguración. Fue inaugurado el 11 de octubre de 1962. Fijaos, como en las Sagradas Escrituras, como en el Evangelio, cuando algo es importante nos dicen la hora, pues a las 8:45 y bajo la advocación de María, Estrella de los Mares, comenzó la solemne aventura de este siglo, que va a ser el Concilio Vaticano II. Decían, los libros de historia cuentan que se veían ríos de mitras. De hecho, ha sido el concilio más numeroso. Aproximadamente, no llegaba, pero aproximadamente unos 2.500 obispos.
¿eh? Y empezaba esa gran aventura que era volver a poner el Evangelio en el centro del mundo. Y el Papa pronunció unas palabras llenas de esperanza y incidía en la confianza que tenía en el Espíritu Santo con lo que emprendía en ese momento la Iglesia. Y nos dirá, la Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad religiosa, quiere mostrarse madre amorosa de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y bondad. Ya nos está definiendo qué tipo de iglesia queremos buscar, qué tipo de iglesia tenemos que se va a trabajar. Termina la inauguración y empieza la primera etapa. Son etapas en las que se van trabajando algunos temas. ¿Qué se trabajó en la primera etapa? Pues la liturgia, la revelación, los medios de comunicación, pero hay un acontecimiento en esa primera etapa. La primera etapa fue la única que abrió y cerró Juan 23, porque Juan 23 muere el 3 de junio del 63 y ya el 21 de junio fue elegido Papa Pablo VI. O sea que, bueno, pues sigue soplando el espíritu. Es muy importante, fijaos, el papel que tuvo que hacer Juan 23 y tuvo que hacerlo. Y luego vendrá el papel que tenga que hacer Pablo VI y tuvo que hacerlo. Pues en esa segunda etapa, que empieza con el discurso inaugural, que ya lo hace Pablo VI. Y fijaos, como en todo, había gente que le parecía bien el concilio y otros no, pero vamos, como en todo. Pero Pablo VI quiso dejar muy claro las cosas. Y por eso hace un discurso inaugural, dicen los libros que parecía una encíclica donde va a lanzar 5 ejes. Y fijaos, el primero, la fidelidad a Juan 23, a los caminos trazados por Juan 23, su apoyo absoluto a que prosiga, a mantenerse, a estar en el Concilio Vaticano II. Preocupación por poner a Cristo por encima de todo. Hacer un examen a la Iglesia para que sea una Iglesia viva, una Iglesia que no sea inmovilista, una Iglesia viva. La unidad de todos los cristianos y, cuando dice la confianza en el interesante y difícil siglo XX, yo creo que está refiriéndose a estar adaptado a los tiempos, a ponerse en modo siglo XX. Bien, la segunda etapa se vuelve a tener sesiones donde se trabaja la colegialidad episcopal, la corresponsabilidad de los seglares. ¿Por qué pongo esto? Pongo esto para que nos demos cuenta que palabras que estamos retomando ahora como corresponsabilidad de los laicos no son de ahora, las tenemos ahí, ya estaban ahí, ya se estaba trabajando ahí, son fruto del Concilio Vaticano II. Quizá la hemos tenido empolvada mucho tiempo, bueno, pero, y la vocación a la santidad de todos los bautizados. ¿Qué es eso? Pues no es otra cosa también que refuerzo de lo de arriba, la corresponsabilidad, la participación, vivir en sinodalidad. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad y por tanto todos estamos llamados a la misión, porque a través de la misión alcanzamos nuestra santidad. La tercera etapa, esta no tenía más remedio que ponerla también. Ahí salió, fijaos, estamos ya en la tercera etapa, y en la tercera etapa hay un cardenal, Schwenz, de Bruselas, que de pronto dice, ¿dónde está la otra mitad de la Iglesia?
la otra mitad de la Iglesia son las mujeres, ¿no? ¿Dónde está la otra mitad de la Iglesia? Pues él lanzó la pregunta, luego fue secundada por muchos otros, y al final, pues se recogió esta propuesta. De hecho, se convocó a 23 mujeres, 10 de ellas religiosas, 13 laicas, eran mujeres auditoras, pero también se les conoce o se les conoció de alguna manera como las madres del concilio, ¿no? Igual que los padres del concilio, como las madres del concilio. Y bueno, eran mujeres que tenían cierta responsabilidad en organismos, tanto o asociaciones de laicos internacionales. Nosotros tuvimos a Pilar Bellosillo, que era la presidenta de la UMOF en aquel momento. Bien. Bueno, pues interesante, ¿no? En esa etapa. Además, es curioso porque también cuentan que en un principio, y de hecho el Papa en algún momento lo insinúa, su papel va a ser algo simbólico, pero no. Trabajaron en las comisiones y la sorpresa fue que tuvieron mucha actividad y mucho fundamento. En la tercera etapa, pues se trabajaron temas como el misterio de la Iglesia, la vocación universal a la santidad, la Iglesia y los judíos y la importancia de la Virgen María, que luego se plasmará de una manera que veremos al final. ¿Cómo? Pues así, en la clausura de esta etapa, Pablo VI proclama a María Madre de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. María es proclamada Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Por el hecho de dar a luz a Cristo, y Cristo, cabeza y cuerpo místico que conforma la Iglesia, pues ella, Madre de la Iglesia. Os he ido, a ver, esto es muy amplio, podemos estar en una sesión o 5, no, o 20, o... Bien, pues ya os digo que yo he plasmado aquí pues aquellas cosas que me han tocado el corazón, ¿no? Bien, en la cuarta etapa también hay una cosa significativa. No sé si en la fotografía veis alguna cara conocida, pues ahí se estuvieron debatiendo los temas de la Iglesia y el mundo moderno, las misiones, la cultura, y hay alguien que insiste mucho en la libertad religiosa. Tanto es así, dicen que hasta 5 veces tocó este tema, algunas por escrito, otras de forma verbal. Y fijaos quién es, el obispo Wojtyła. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues quería dejarlo ahí también. Y ya, en la cuarta etapa, también una cosa muy importante, y es que se leyó una declaración que retiraba las excomuniones recíprocamente de la Iglesia Ortodoxa. Se retiraron esas dos, todo encaminado a la unidad y todo encaminado al reconocimiento. El concilio termina con una misa presidida por Pablo VI el 8 de diciembre. Bien, pues así termina el concilio. Y poco más se puede decir, pero yo sí que quiero seguir diciendo algo. Por ejemplo, yo creo que el resumen más importante que puedo hacer, lo voy a hacer con las palabras que dijo Juan XXIII al empezar y con las palabras que dijo Pablo VI al terminar. Porque ya empezó Juan XXIII diciendo, y yo lo visualizo diciendo a los que quieran oír, que oigan. Y dice, el concilio lo que quiere es transmitir la doctrina pura e integral sin atenuaciones. Para todos aquellos que estén o que estaban pensando que iba a diluir la doctrina o que tanta modernidad podría diluir la doctrina, pues empieza Juan XXIII diciendo,
El concilio quiere transmitir la doctrina pura e integral, porque durante 20 siglos ha sido así y a pesar de todas sus dificultades se ha mantenido y es patrimonio común de los cristianos, de todos los bautizados. O sea que, pero sigue diciendo, una cosa es que tengamos el depósito de la fe, es decir, las verdades que contienen no tienen que cambiarse, ni se van a cambiar, ni se pueden cambiar. Pero otra cosa es cómo se expresa. Yo creo que es una aclaración importante y que aquí, si nos salen dudas o nos surgen dudas, podemos remitirnos aquí. Luego Pablo VI nos dice, ya había terminado el concilio y en su discurso de clausura dice, el concilio ha tenido en todo momento vivo interés por ver lo que pasa en el mundo, por estar en el mundo. Y no ha necesitado, ha visto que era necesario ante los acontecimientos, ante el devenir de la historia, ante que la Iglesia tiene que acercarse, tiene que comprender, tiene que entrar, tiene que penetrar, tiene la necesidad de servir, tiene la necesidad de evangelizar y tiene la necesidad de acoger a la humanidad, a la sociedad, de acogerla y acompañarla en todo este cambio tan rápido y tan acelerado al que va destinado. Dice, por eso este ayornamiento, acordaros que era el adaptarse a los tiempos, no es ni muchísimo menos una ruptura con la doctrina de la Iglesia, sino más bien una continuidad, pero una continuidad adaptada a los tiempos. Benedicto XVI llegó a hablar incluso del concilio, de comparar al concilio con un nuevo Pentecostés, con un nuevo Pentecostés. De hecho, él participó como experto en una de las comisiones. Y San Juan Pablo II hace suya la definición que da el concilio cuando dice, el concilio es una gran gracia de la que se ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX y que nos va a ofrecer una brújula de verdad, una brújula verdadera para guiarnos. Y da un paso más, dice, la fuerza que ha movido a ese concilio ha sido el Espíritu Santo, no para hacer una nueva Iglesia, sino para enfrentarse a una nueva era de la Iglesia. Y y Benedicto XVI, viendo que ha habido momentos en la historia que se han polarizado posturas, unos a favor, otros en contra, Benedicto XVI llega a decir que en esos dos extremos, por un lado están los que cultivan, lo llama él, la nostalgia del anacronismo, y por otro lado los que corren demasiado hacia adelante, y Benedicto XVI nos dice, pues ni unos ni otros están escuchando al Espíritu Santo, porque unos están apegados a lo viejo y otros están apegados a lo nuevo y no saben encajar una cosa con la otra. Y el Papa Francisco nos invita, como decía al principio, nos invita a redescubrir el Concilio Vaticano II y el espíritu del Concilio Vaticano II. Y nos dirá el Papa Francisco, porque no se celebró para sobresalir ante los ojos del mundo, sino para servir al mundo. Dice, no se celebró el Concilio Vaticano II para estar polarizado, sino para vivir juntos en comunión. Y sobre todo, no se celebró el Concilio Vaticano para contemplarse, sino para darse. Pues, con las palabras que dice Francisco en la homilía que hizo el 11 de octubre de este año, yo las quiero traer aquí en forma de oración
y aunque yo las lea, que sea una oración interior para cada uno de nosotros y podamos decir: te damos gracias, Señor, por el don del concilio. Tú que nos amas, líbranos de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de crítica mundana. Líbranos de la autoexclusión de la unidad. Tú que nos apacientas con ternura, condúcenos fuera de los recintos de la autorreferencialidad. Tú que nos quieres una grey unida, líbranos del engaño diabólico de las polarizaciones de los ismos. Y nosotros, tu Iglesia, con Pedro y como Pedro, te decimos: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos.